Muy buenos días a todos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente en esta hermosa mañana de domingo, que Él nos permite glorificarle, alabar su nombre cuando nos levantamos y decir gracias, Señor, por un día más que estoy vivo y un día más que puedo colocar un grano de arena en tu obra. Y empezamos dándole loor, dándole alabanzas y glorias a Él, porque nos permite respirar, abrir los ojos y mirar un día más cerca de ese glorioso evento de la resurrección. Porque recuerden que luego de esta preparación, lo próximo, por supuesto, la manifestación grande en ese tiempo de apertura, porque hay ciertos eventos que van a estar ocurriendo, pero el bien marcado luego de esa manifestación grande, ya en algo más allá de lo humano, o sea, de lo de esta dimensión, es la resurrección, en donde se abre esa sexta dimensión y veremos nuevamente entre medio de nosotros aquellos que se han ido. Y diremos, pero si solamente fue una vueltita que fuiste a dar, un tiempito corto, y ya estás aquí de vuelta. Pero ahora no nos vamos a separar. Ahora es por toda la eternidad que estaremos juntos. Y ese evento está por acontecer. Ahora recuerden que hay un evento allí que ocurre antes, y es que el hermano Branham y ese ángel bajaron. Él dice en algunos lugares que en teofanía pueden estar allí, en ese lugar. O sea que todo eso también es un entrelace. Y pueden estar aquí, porque vean, una cosa es ver de esa sexta dimensión en la dimensión que está a 12 pies, que está ahí pegadito, y mirar, pero otra cosa es estar en medio del pueblo en esa teofanía, porque miren, él sintió las manos de Job tocándole la espalda, tranquilo, él la sintió. Ahora puede estar en medio del pueblo y nadie se da cuenta, y estar ahí al ladito de uno, y tú sientes eso, que estás ahí al lado, estás cuidándonos. Se recuerdan que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pues si acampa alrededor, pues no puede ser allá arriba, tiene que estar aquí, cerca de nosotros, cuidándonos, guardándonos y guiando nuestros pasos. Y cuando menos usted se imagina, ahí está. Yo sé que estás ahí. Y anda con nosotros todo el tiempo. Algunas veces lo contristamos, se aleja un poquito, pero trate de mantenerlo al lado. Ahora esos eventos cuando ocurran, vean, el más seguida, el más grande en escala, viene ese, que es la resurrección. Y luego ya la transformación de cada uno de nosotros. Ahora estamos en un tiempo en donde Dios, por medio de su palabra, está llevando a cabo esa obra en cada hijo e hija de Dios, y la misma palabra es la que produce la separación. En los grupos de iglesias, de congregaciones, dice el hermano Branham que hay 3 grupos. Hay un lugar, yo me traje el bulto, pero porque iba a grabar ayer anoche, madrugada para hoy, porque iba a ser quizás un poquito largo, pero yo dije, pero lo vamos a poner en segmentos, vamos a decir, porque para hacer un estudio de eso que se va a hablar, quizás un poquito ahora, si tomaría prácticamente, podemos hacer un estudio. Miren, hasta llegué a pensar, pues mejor entonces lo hablo de allá y seguida, pero como tengo contacto ahí con los hermanos un poquito, porque con algunos los tengo, pero con la mayoría no, aunque tenemos el contacto igual, pero esto hay que aprovecharlo cuando podamos, cuando podemos, porque luego, miren, ya llegará un tiempo en donde Él esconde ese ministerio, porque Él dice que todo ocurre allí dentro y no se ve lo que está pasando. Aquí se ve, tiene un celular en la mano, busca el bulto, saca el libro,
se ve la manera, la forma, pero esto no puede ser imitado. Por lo tanto, eso no puede ser imitado, lo que ocurriría ahí dentro, en donde entran con cierta enfermedad y salen sanos. ¿Pero cómo? Esto pueden imitarlo muchos, porque es algo visible, lo cual muchos lo han hecho y están haciendo. El leer, tener estudios y todo eso, ¿ven? Lo imitan. ¿Por qué? Porque él dijo que la segunda venida del Señor no se puede decir nada, porque si no, imitarían. ¿Cómo tú vas a imitar la segunda venida? Imitarían la segunda venida. Ahora, no puedes imitar un cuerpo glorificado. Eso jamás se puede hacer. No puede la persona imitar eso. ¿Ves? Pero sí pueden imitar un cuerpo humano de esta dimensión. Eso sí. Ahora, para que no lo imiten, entonces todo ocurre ahí dentro. Mire, la primera y segunda etapa la imitaron. Hubieron sensaciones, todo el mundo con sensaciones después. Pero vean ahora la tercera etapa, esa parte y esa etapa, no. Aún lo que se está dando a conocer, tampoco pueden imitarlo, porque no saben cómo encajar cada rompecabezas, cada palabra en su lugar. Entonces lo que hacen es tratando de encajar y ponen la vaca encima del árbol. No la colocan bien porque no saben cómo encajar cada palabra. Y aún dice el hermano William, que lo hemos leído, que es el mensaje de hoy, donde él dice que muchos ni se darán cuenta que esos son los truenos, porque es tan sencillo la forma y la manera en que Dios lo iba a cumplir, que se les podía pasar por alto si no vigilamos. Por eso dice, si no vigilan, le pasará por alto. Ahora, para pasarle por alto algo así, es que tiene que ser algo del común del pueblo. No puede ser algo que esté fuera de la mente humana aquí, que no pueda la persona ver y que no se le pase por alto. Esto es algo demasiado de divino, algo glorioso, mire, eso es. Pero como es algo del común, eso es lo que hace muchas veces tropezar. Y siempre es el velo. Ahora miren, déjame ver algo por aquí. Pásame esa. Hay un lugar donde él dice, como dice, vine blindado. Miren, hay un lugar aquí donde yo pongo algunos extractos así en folletitos, donde él nos dice aquí en la edad mesiánica, miren este mensaje, él dice, quizás al final de todo, cuando ya al final de la última etapa estemos, y eso fue en el 70 y algo, recuerden que en ese tiempo, pues, Dios estaba allí mostrando lo que sería en este tiempo final. Ya esto fue en el 78. Y él pensaba que ya en el 77 todo se iba a terminar. Y aquí habla de una última etapa, que es la etapa en donde luego en el 2000 dice que estamos entrando a la última etapa. Ahora ven cómo Dios le va dando más luz y más luz al mensajero. Va paso a paso. Ahora él dice, quizás al final de todo, cuando ya al final de la última etapa estemos, quizás o cuando haya terminado, quizás entonces tendremos algún mensaje donde reunamos todas las cosas que Dios nos ha estado dando, toda revelación que Dios nos ha estado dando en cada una de esas etapas. Y luego mostraremos también cómo Dios obró en cada una de esas etapas y cómo se comportó el pueblo. Y luego también, por otro lado, mostraremos también cómo el diablo trató de engañar a los escogidos, cómo el diablo trató de destruir a los escogidos, cómo el diablo se movió, y quizás hasta podamos mostrar los personajes que el diablo utilizó. Y también podamos mostrar los personajes que Dios utilizó para bendición de todo el pueblo de Dios. Y ahí está hablando de Días, de Ananías y Zafira. Ahora él dice mostrar los personajes.
Ya el hermano Branham eso es lo que habló, que dijo, que dice que pondré nombres. Y dice que personas muy cercanas a él lo iban a traicionar. Ahora, él dijo que los días de Ananías y Zafira se iban a repetir. Y miren, la palabra es la que se ha encargado de todo. Él dijo, quizás habría que poner nombre. Mira, ya ni hay que hacerlo hasta ahora. Aunque él ha dejado allí escritos nombres, pero miren eso, ni ha hecho falta. Y rápido algunos se pican. Y, ¿por qué te pica? Eso está escrito ahí. Ahora es la misma palabra la que hace la obra. Y ahí es que se sabe de qué grupo es la persona. Ahora miren, hay un lugar, estaba buscando esa parte porque es que son tantos puntos que ahí uno capta lo que es, lo que va viniendo, como ayer por la mañana, ayer sábado en la madrugada, logramos grabar eso para que no se me pasara, pero si lo podemos decir hoy, lo que pasó anoche en la madrugada para sábado, lo que es el hijo, simiente, palabra simiente. Pero miren, voy a dejar eso ahí un momentito. La parte del tiempo en donde estamos, en donde se está por la palabra hablada, dando a conocer y dando la palabra, mostrando de qué grupo es la persona, porque hay 3 grupos en cada congregación, dice el hermano Branham. Ahora, para segregar, viene el ángel, los segadores, para llevar a cabo esa obra. Y hasta que llega el punto en donde el grupo queda, como él dijo, denme una iglesia. Ahora esa iglesia es la que no tiene ninguno de esos demás grupos. Llega un punto en donde es la pura iglesia, donde no puede entrar incredulidad, duda, donde no puede levantarse un domingo y la persona ir allí, vamos a ver con qué sale este. Vamos a ver con qué viene hoy. O venir para después salir y decir, mira, pasó esto y esto y esto. Esos son los lleva y trae. Todos esos se tienen que ir. De alguna forma algo va a pasar que se van a ir. Van a tropezar con algo y van a terminar yéndose. Oye, pero este viene a dividir. Bueno, es que ¿para qué de eso los ángeles segadores? Y de eso está hablado ahí. O sea que no es de extrañar, ni siquiera con las señales se dan cuenta que eso es lo que está pasando. Él viene para llevar a cabo la segregación, la separación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Es el ángel del pacto el que lleva a cabo esa obra. Pero es la palabra, no es el instrumento, es la palabra. Ahora, para que usted se identifique con el grupo en donde está, entonces tiene que ver lo que está haciendo. Porque algunos dicen, no, yo no pertenezco a esa iglesia de Puerto Rico. Algunos hasta lo han hablado, dicen que eso es una secta y dicen que ellos lo que tienen son los principios de Jesucristo y todo eso. Pues ¿saben qué? Entonces tienen que cumplirlo todo, porque entonces tienen que irse a bautizar y a buscar y a evangelizar en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si no, no puede estar cumpliendo la dispensación de la gracia. Y si los principios son el fundamento que es Jesucristo, que es la base del bautismo, Santa Cena y lavatorio de pies, pues ¿por qué no lo hacen? Entonces, si no hacen eso y tampoco están en la piedra angular, entonces ¿dónde están? Por eso es que dice, yo no os conozco, no sé de dónde son. O la cumplen, la gracia completa, o están en la piedra angular, o están fuera. Ahora, eso fue lo que Jesús dijo. Jesús o Pablo. Pablo fue el que lo habló, que dijo, esto es en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, en ese tiempo, los que se circuncidaban, entonces, por otro lado, no cumplían toda la ley. Pues si tú dices que es obligatorio, pues entonces tienes que cumplir toda la ley. Si no la estás aboliendo, invalidando, ¿ves? Porque de qué le vale hacer una cosa para justificar la incredulidad, porque no creían entonces en Pablo ni en lo que él estaba llevando a cabo. Y así es en este tiempo también. O cumples toda la gracia entonces,
porque tienes el fundamento, dices que los principios de Jesucristo, pues entonces tienes que cumplir todos los principios de Él, que decía, id y bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y el que creyere fuera bautizado. Todo eso tiene que estar cumpliendo, y Santa Cena y todo. Y ahí se tienen que identificar con la dispensación de la gracia. Miren cómo es el negar al Espíritu Santo hoy. Ahora, miren, él dice, hablando de ese hijo, porque vean ustedes, ahí cuando él dice, y también podamos mostrar los personajes que Dios utilizó para bendición de todo el pueblo de Dios. Ahora, eso es punto aparte, es como cuando él dice, y a predicar el día de venganza del Dios nuestro. Hay un lugar aquí en el poder de Dios para transformar. Este es el tema de hoy, el poder de transformación. Y el hermano Branham predicó este mensaje, el poder de Dios para transformar. Ahora él dice aquí algo muy importante de lo que estaba ayer por la madrugada, ayer sábado. Miren, dice, página 11, dice, todo estaba bajo control para traer su propio género. Recuerden, para traer. Cuando él puso la simiente en la tierra, la simiente solamente podía salir con el poder de la vida que estaba en ella, para transformarla de una simiente a una planta, a lo que ella era, su poder transformador. Ahora Dios puso la simiente allí con potenciales que serían lo que él dijo que sería. Mientras ella se mantenga en su categoría correcta, será exactamente lo que Dios dijo que sería. Tenía que ser de esa manera, porque él lo había hecho de esa manera. Hizo un canal para que todo aquello que se quedara en su canal, en su línea de palabra, tendría que traer exactamente lo que su palabra dijo que traería. No se puede mover de allí. Está canalizado correctamente. Así que con toda la confianza en su propio Hijo, de que sería de esa manera, entonces Dios dijo, todo está bien, así que descansaré. Cada una de esas simientes tiene poder en ellas mismas para transformarse en la especie que yo deseo que sea. Eso es lo que debe ser, porque yo le he dado a cada simiente poder transformador para que produzca, le he dado en sus potenciales para que produzca exactamente lo que yo quiero que sea. Ahora ya mismo llegaremos a donde él dice allí, que veremos a algunos, quiénes fueron los personajes que Dios usó y quiénes son los personajes que el diablo usó. Uno es para transformar, o sea, un poder transformador en el escogido, y miren el otro ya mismo. Dios nunca ha cambiado, Él es el mismo hoy que fue entonces. Si Dios está determinado para hacer algo, Él lo hará. Nada va a detenerlo, Él lo hará. Después que todo estaba en orden y Dios lo dejó, el enemigo entró. Dios dio poder para transformar. Diré el nombre de este fulano que tiene poder no para crear, sino para, 3 puntos. Él tenía poder para deformar, no para transformar. Todo lo deformado es tomado algo de su estado original. Y escribe allí, el diablo es un deformador. Hace algunos años, patrullando por los campos de maíz, observé que una rama había caído encima de un tallo de maíz que trataba de enderezarse a causa del peso de la rama que se había deformado. Encontramos una enredadera en el campo, la cual muchos de ustedes, hombres y mujeres, conocen. Si son de Kentucky, la mujer allá usa el azadón, lo mismo que un hombre se va por el campo con el azadón. Nosotros le llamamos escardilla y corta las enredaderas, porque si usted no las corta de los surcos en donde está el maíz, de esta manera entonces la enredadera sube y alcanza el maíz y lo envuelve gradualmente. Tan fácil, tan engañosamente que usted difícilmente podría darse cuenta que ella lo está envolviendo. Finalmente se fortalece más y más, alando el maíz hasta que lo deforma. Lo ala hacia ella, envolviéndolo en su propia viña, deformándolo. Eso hacen los ministros, los deformadores, tratan de agarrar a ese hijo de Dios y lo tratan de envolver en su denominación, deformándolo de lo que era a otra cosa. O sea, todavía es maíz, pero es un maíz deformado. Todos nosotros todavía somos la imagen de Dios, pero algunos están tan deformados como hijos de Dios que caminan contrariamente a su palabra y a la manera que Él nos proveyó para caminar, poniendo algo
El mundo nos tuerce del camino, nos ala cerca de él y nos aparta de ese surco angosto y derecho en el que él nos plantó para ser hijos e hijas de Dios. El pecado ha hecho esta cosa maligna a los hijos e hijas de Dios. El deformador parece algo extraño, pero eso fue el pervertir, quiere decir ser cambiado, hacer algo diferente, aunque todavía es la misma simiente, pero deformada. Ahora nos damos cuenta que este deformador, escribe Satanás, ha tenido el mismo tiempo para deformar, como Dios tuvo para transformar. Él plantó su simiente, quiero decir, él nunca plantó su simiente en el jardín del Edén. Desde entonces, Satanás, escribe, ha tenido 6,000 años deformando la simiente de Dios, la palabra de Dios, deformándola, haciendo algo diferente la primera vez que Eva lo escuchó. Él la atrapó con una sola frasecita. Recuerden, primeramente Satanás citó la escritura tan exactamente como pudo. Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol que está en el jardín del Edén. ¿Ve? No comeréis de todo árbol. Recuerde, Eva respondió, sí podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en medio del jardín no debemos ni aún tocarlo. Ahora obsérvelo en su mensaje, cómo torció esa palabra solo un poquito. Eva dijo, Dios dijo que el día que hiciéramos eso, ese día moriríamos. Satanás dijo, oh, seguramente no moriréis. ¿Ve? Él era un hombre. Haz esto, ustedes son ignorantes, no conocen, el diablo hablándole. Haz esto, ustedes son ignorantes, no conocen todas las cosas. Si participas, tú adquirirás sabiduría, conocerás entre el bien y el mal, y serás como los dioses. Si participas de la sabiduría que yo tengo, yo conozco y tú no. El tener sabiduría está bien, pero si la sabiduría es contraria, no es la correcta sabiduría de Dios, sabiduría divina, viene a ser sabiduría natural. A mí no me interesa cuánta ciencia tengamos, cuánta educación o cuánto más es del diablo. Yo se lo probaré a usted con la ayuda del Señor en unos pocos minutos. Es del diablo. Civilización es del diablo. Acabo de predicar sobre eso. Toda cultura en el mundo, todos los poderes de la ciencia, todo es del diablo. Ahí él escribe sabiduría, educación, civilización. Es como él escribió o dijo, Dios no mandó a hacer hospitales ni escuelas. Él mandó a predicar el evangelio. Ahora el diablo, vea, 6,000 años dice que tuvo deformando. Pero vean, al final, Dios viene a transformarnos. O sea, viene llevando a cabo esa obra desde el interior. Ahora vamos a terminar aquí. Dice, es el evangelio que él predicó en el jardín. El evangelio de la sabiduría. Él ha tomado ese conocimiento pervertido, contrario a la palabra, a la voluntad y al plan de Dios. Ahora él ha tenido 6,000 años para hacer exactamente lo que Dios hizo, solamente que de una manera pervertida. Le tomó el mismo tiempo para meter su propio Edén. Hoy él tiene un Edén aquí en la tierra. Está lleno con sabiduría y conocimiento. Ese fue su evangelio en el principio. Conocimiento, sabiduría, ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Quiero que se fije por un minuto. Él hizo esto porque él era hombre con sabiduría mundana. Ahora miren aquí en la página 10. Ahora vean que él allí nos habla de uno que transforma y otro que deforma. Y otro que deforma. Ahora, para él transformar, vean en el Edén, ellos tenían que esperar que se hiciera carne para poder comer del árbol de la vida. O sea, estaban en una etapa de prueba. Ahora, ese hijo que le iba a nacer a Adán y Eva, el primero era Jesús. Ahora miren, en la página 10 él dice, ahora el gran creador halló lugar para su hijo. Adán fue el primer hijo de Dios que Dios creó, el primer hijo que Dios creó. Jesús fue el único hijo engendrado en la Virgen María por la palabra que hablada. Él escribe allí, Adán, el primer hijo de Dios, encarnado en la tierra, fue engendrado en una mujer.
Adán en la creación vino directamente de la mano de Dios. Ahí está hablando del primer Adán y del segundo Adán. Y acá a la izquierda escribe central de mando. Jesús fue el primer y único Hijo de Dios engendrado. Ahora, en la página 46, para tener base a esto, dice: Jesucristo fue Dios manifestado, un Hijo engendrado, un tabernáculo donde Él moraría. Ningún hombre ha visto a Dios. El unigénito del Padre lo ha declarado. Dios mismo construyó una casa, un cuerpo para morar, y descendió para que usted pudiera tocarlo. Primera de Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido en gloria. ¿Ve? Usted siendo carne y Él siendo carne pueden tener compañerismo uno con el otro, porque Él fue el atributo de amor. Dios es amor. ¿Es eso correcto? ¿Es correcto eso? Jesús fue el atributo del amor de Dios. Cuando el atributo de amor fue mostrado, el cual era Dios mismo, todos los atributos que pertenecían a Él vinieron a Él. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Seguro tenía que ser predestinados. Si no fue así, usted no estaría allá. Eso es todo. Seguramente. Escribe Hijo engendrado. Ahora ahí él dice: Jesús tenía espíritu humano y divino. Él vio a ambos, dice en la cruz, en el mensaje Ya ha salido el sol, que cuando miró, Dios vio a ambos, varón y hembra. Jesús tenía espíritu humano y divino. Como Adán, hubo dos espíritus, el masculino y el femenino. Ahora Jesús, cuando nace con los dos espíritus. Es engendrado y es varón y hembra. Y para él reproducirse, entonces, ahí en la cruz, vean que salió sangre y agua. Ahí él, de ahí en adelante, vamos a decir unos casi 2000 años, viene él engendrando hijos en lo espiritual por medio del nuevo nacimiento, y viene a tener muchos hijos. Ahora, ¿por qué Jesús no podía tener hijos en la tierra? Porque su compañera estaba en él. O búsqueme cuántos hijos tuvo él en la tierra. Ahora es el más que ha tenido hijos, pero humanamente no tuvo, porque en él estaba esa parte femenina. Por consiguiente, tenía a su compañera en él. Ahora, él, para tener un hijo, tiene que casarse con la novia para poder tener ese hijo. Y es engendrado ese hijo palabra, por medio de la palabra hablada, es engendrado en la iglesia novia, con la cual él se casa. Y nace ese hijo. Es el primer hijo que le nace a él. ¿Lo vieron? Y luego pues todos obtendremos también lo mismo, porque tiene que venir primero uno. Oh, gloria a Dios. Yo me gocé esa madrugada ayer, porque ahí vi, mira lo grande que ha estado ocurriendo en medio del pueblo. Ahora él dice, aquí en otro mensaje dice: ahora vean, si la primera venida se cumplió en forma sencilla, en forma humilde, también su segunda venida tiene que cumplirse en una forma sencilla. Este es el mensaje bendito, el que viene en el nombre del Señor, el 2 de enero del 2004. Y tiene que tener sus diferentes etapas. Y si va a venir el Espíritu Santo encarnado en un hombre, pues ese hombre tiene que nacer primero. Tiene que nacer, ser un bebé, luego ser un niñito, luego ser un jovencito y luego tener el comienzo de su ministerio. Ahora todo, vean que es en una forma del común. Ahora ya Dios, o sea, por medio de la palabra hablada, ya en medio del pueblo está ese hijo. Y luego, ahí vendrá a cumplimiento, luego de la adopción del primero, viene la adopción de los demás. Es un hijo creado por la palabra hablada
de un grupo pequeño de la simiente, dice edades, me lo traje. Él dice, miren aquí, en la página, esta es la página 188, pero yo creo que el otro es 186. Vamos a ver. Esta es la 188. El primer hijo, Adán, era la palabra simiente, hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. Para eso le fue dada la esposa, para reproducirse, para producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por medio del cruzamiento. Por causa de ella, él murió. El segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente, hablada de Dios, fue dado una novia así como fue Adán. Pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella había caído también. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a la prueba para ver si creería la palabra de Dios y tener vida, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, ella dejó la palabra, ella murió. Ahora vamos a detenerlos ahí un momentito. Voy a marcarlo aquí. Porque vean, ella no reconoció. Pero vean, en este mensaje, vamos a ver si me lo traje. Sí, él dice, aquí en 2 lugares, fue en los misterios ya cumplidos, los misterios en el cumplimiento y los misterios que se cumplirán. Y en el libro de los sellos, página 134 en español, dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. Lee esa porción. Tiene que venir el Espíritu Santo encarnado en el día postrero para ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque un espíritu no puede ser coronado, tiene que estar manifestado en carne. Ahora pasamos al mensaje del buen pastor, llamando y juntando a sus ovejas en el día postrero, 25 de julio del 2003. Y lee esa escritura que acabo de leer y dice, o sea, que va a tener un velo de carne. O sea, el mismo que ha estado en la iglesia de edad en edad y se ha manifestado a través de cada ángel mensajero, así como el ángel de Jehová estuvo en medio del pueblo hebreo y se manifestó a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, pero luego se hizo carne y lo conocimos, hecho carne por el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí lo lee nuevamente esa porción de la página 136. Y ahora va a la 146, dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. O sea, que es en un tiempo clave en donde la manifestación plena del Espíritu Santo va a ser cumplida, y eso será lo que hará que se cumpla la visión de la carpa en toda su plenitud. Eso será lo que hará que se cumpla todo el programa divino, luego que las ovejas del día postrero de la iglesia de Jesucristo hayan sido reconocidas, hayan sido recogidas en el redil del Señor Jesucristo. Y lee ahora la página 254. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si conseguimos ese hombre, habremos conseguido donde el Espíritu Santo estará encarnado en el día postrero y a través del cual estará llamando y juntando las ovejas del día postrero. Nadie podrá hacer esa labor sino el Espíritu Santo a través de ese instrumento que Él tendrá en el día postrero. Ahora hemos visto cómo es que el Espíritu Santo estaría manifestado. Ahora, consiguiéndolo, miren lo que la iglesia entonces estaría haciendo. Esto fue en el mensaje La espada en la boca. Ahora el que le voy a leer. Él dice, la espada de 2 filos saliendo de la boca del Señor en su venida es el mensaje del Evangelio del Reino, es el mensaje de las 2 olivas siendo predicado, siendo hablado. Esa es la espada del Rey. Porque cuando ese mensaje sale de la boca del Señor en su venida, sus santos le han coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque le han reconocido como la palabra encarnada en un hombre. ¿Cómo es que ellos le coronan? Reconociéndolo. Ahí es donde le coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la iglesia que hace eso.
Es la iglesia a la que le corona. Le han reconocido como la palabra encarnada en un hombre. Le han reconocido como el Señor en su segunda venida en carne humana en uno de los hermanos del pueblo de Dios. Así es la manera en que el pueblo de Dios reconocerá y honorará al Señor en su segunda venida. Y el mensaje del Señor en su segunda venida, entonces es la espada, la palabra del rey, porque ya estará coronado como rey de reyes y señor de señores. Vean, el que corona y los que lo coronan son los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Ahora sigue diciendo aquí donde nos detuvimos: de un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia querida. Ella es una virgen de su palabra. Ella es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por y por medio de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido de Dios que habría de ser manifiesto en la virgen. ¿Y qué es lo que habría de ser manifiesto en la virgen? El Hijo. La palabra de promesa vino a la Virgen María. La palabra de promesa por medio del arcángel Gabriel. Vino a la Virgen María. Pero esa palabra de promesa era Él mismo quien habría de ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa a la Virgen María, a la Virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje, pero el mensaje del ángel fue la palabra de Dios. Isaías 9:6. Él en ese tiempo cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él porque ella aceptó su palabra. Ustedes han aceptado esa palabra. ¿Ven? Los miembros de la novia virgen le amarán y ellos tendrán sus potenciales porque él es su cabeza y todo poder le pertenece. Ellos son sujetos a él, así como los miembros de nuestros cuerpos son sujetos a nuestra cabeza. Noten la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fue mostrado del Padre. Juan 5:19. Esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia. Él le enseña a ella su palabra de vida. Ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aun la muerte. Nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aun la muerte. Porque si la simiente fuera sembrada, el agua la traerá de nuevo. Eso es lo que él en el principio. Ahora, ahí lo que estuvo comentando el viernes, platicando con Frankie allí, que él le había dicho algo en la casa de las aguas, cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio. Ahora recuerde, las aguas representan naciones, pueblos y lenguas. Él recordaba, yo decía, oye, cómo ahora Dios nos ha permitido grabar todo y que quede todo grabado, aún las pláticas y todo lo que Dios nos va dando queda grabado, y luego en un estudio Dios entonces nos abre un poco más con base escritural de todo lo que fue hablado ahí. Pero eso que él habló allí, de lo que recordó él, eso tiene tanto que se va a ir viendo cómo y el por qué el Espíritu de Dios se movía en suavidad sobre las aguas. Ahora luego él separó las aguas de los sólidos de la tierra, pero ¿dónde se movía? Era sobre las aguas. Ahora las aguas también representan la palabra. ¿Y qué es lo que corre por la corriente sanguínea de los hijos e hijas de Dios? Correrán ríos de agua viva, dice él. Por consiguiente, ¿dónde estará recorriendo el Espíritu Santo en cada escogido? Por todo el cuerpo. Vuelve nuevamente el Espíritu Santo a recorrer sobre las aguas. ¿Vieron? Recuerden eso, por favor. Ahora vean. Él dice, sigue diciendo, la novia tiene la mente de Cristo. Un poquito antes. Aquí está el secreto de la cosa. Ahí está el secreto. Ahora va a decir el secreto. La palabra está en la novia. La palabra está en la novia. Entonces, ¿dónde se va a mover él? Sobre la novia. Y va a mecer esa novia, va a mecer esa gavilla. Oh, ahí viene ese hijo. La palabra está en la novia, así como estuvo en María.
La novia tiene la mente de Cristo, porque ella sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Coronarla. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene, así dice el Señor. Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito. Aquellos de la novia hacen solamente su voluntad. Nadie los puede hacer que hagan de otra manera. Si no tienen, así dice el Señor, se quedan callados. Ellos saben que tiene que ser Dios en ellos, haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estaba aquí en su ministerio terrestre, así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora tiene que hacer. Pero Él ahora cumplirá por medio de la novia aquella obra, y escribe arriba ahí, león. Aquella obra que dejó para este tiempo en particular. Él no podía llevar a cabo eso porque estaba la novia en Él. ¿Entienden eso? Él no podía hacerlo. Estaba en Él la novia. Por lo tanto, ahora es el tiempo de ella llevar a cabo eso que Él no pudo llevar a cabo allá. Es ella la que lo lleva a cabo. Ahora mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como la de ellos. Ahora Josué significa la tierra prometida, el nuevo cuerpo. Vean, está apareciendo. Para el mundo gentil está apareciendo la quinta dimensión. Para los escogidos de Dios está apareciendo la sexta dimensión. La tierra prometida del nuevo cuerpo, nuestras teofanías están acercándose, la estamos viendo. O sea, esa es la tierra prometida hoy. Allá se estaba acercando, mira, el Jordán era lo que dividía. Y miraban la tierra prometida, pero había muerte en el medio. Tenemos la muerte de por medio, que es la gran tribulación. Pero miramos la tierra prometida del nuevo cuerpo. No miramos el Jordán, miramos nuestra tierra. La que vamos a poseer es mía. Esa tierra que estoy viendo allí, esa teofanía es mía. Y la reclamamos desde acá, desde aquí, desde esta tierra. Mi teofanía está allí y es mía. Por lo tanto, la voy a conquistar. Ya estoy conquistándola. Por consiguiente, es mía. Nadie puede decir que no es así. Es mi tierra. Y si es mi tierra, tengo el título para exigir lo que es mío. Esta es mi teofanía, aquí tengo el título. Aquí tengo el título, Señor. Dame mi tierra. Dámela, Señor. Yo la reclamo. Estoy en el tiempo de reclamarlo. Pues entonces, háblela. Hable la palabra. Tiene el título usted en la mano. No sea tímido. Sea valiente. Reclame lo que le pertenece. Sanidad, gozo, alegría, felicidad, prosperidad. Todo está en la tierra prometida. Pero usted tiene el título. Ahora mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como la de ellos. Ahora Josué significa Jehová Salvador. Y él representa al líder del último día, que es el Espíritu Santo, quien vendrá a la iglesia aún como vino Pablo, como el líder original. Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles a Josué. Que muchos Caleb hay aquí. Y en los diferentes países. Pero miren, dice, recuerden, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra. Pero ellos deseaban algo diferente, así como también la iglesia del último día. Fíjense cómo es que Dios no movió a Israel o no la dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese su propio tiempo asignado. Y así es en nuestro tiempo. Todo tiene un tiempo. Ahora el pueblo pudiera haber puesto la exigencia sobre Josué, el líder, diciendo, la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado. A lo mejor perdiste tu comisión, no tienes el poder que antes tenías. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y actuabas eficazmente. Algo está mal contigo. Pero Josué era un profeta enviado por Dios y él conocía las promesas de Dios y en ellas esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para moverse, Dios lo colocó en la dirección completa en las manos de Josué. Dios colocó la dirección completa en las manos de Josué, porque él se había quedado con la palabra. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. Así se repetirá en este último día. El mismo problema, las mismas exigencias, porque siempre ha sido así en todos los éxodos. Ahora, en donde nos detuvimos aquí,
Él ahí donde él dice demostrar los personajes y todo, de quienes habían obrado mal, porque no crean que eso se queda ahí tapado. Aún las intenciones, los pensamientos, las acciones, los casos fabricados y todo eso va a salir a la luz, tarde o temprano. Y al final, vean, él dice, más o menos como, porque viene diciendo de un mensaje que hablaría de todo eso. Y él dice, más o menos como las edades y como los sellos. Algo así podremos traer al final de todo y podremos entonces mostrar todas estas cosas maravillosas que han estado aconteciendo. En palabras más claras, podremos entonces dar a conocer a todos la historia completa de la edad mesiánica hasta donde hayamos llegado. Bueno, eso será algo maravilloso. Yo no sé cómo ha de hacer eso, pero seguro será como fue, algo así como fue dado a conocer las 7 edades de la iglesia y como fue dado a conocer los sellos, la revelación de los sellos. Ahora, ¿qué está haciendo hoy Dios? Está dando a conocer todo. Miren, y sin darnos cuenta, todo está quedando en libro, todo está quedando grabado. Por eso es importante decir lo que dicen las cintas. Es lo mismo que en el tiempo del hermano Branham, es lo mismo del tiempo de nuestro hermano William, y es en este tiempo también lo mismo. No se puede tomar lo que se está hablando y poner la interpretación de lo que quiso decir ahí. Lo que quiso decir ahí es eso. Y así fue en el tiempo que ese poderoso mensajero nos trajo el mensaje. Por eso él decía, ahí están las cintas, lleven el mensaje tal y cual como está, no se pongan a añadirle, a quitarle. ¿Por qué? Porque cuando viniera a cumplimiento eso que él trajo, si lo desviaban, le iba a pasar por encima lo que él trajo. Y entonces se iban a quedar con la interpretación de lo que ellos pensaron que el doctor William Soto había dicho en su mensaje. No, es que era así, él dijo así, y ahí le estás añadiendo. O esto él no quiso decir eso, ya le estás quitando. Por eso debemos de ser fieles a él en todo eso, y en este tiempo más todavía. Es lo que él está trayendo. Miren, está colocándolo todo tan fácil para los escogidos, porque para el que no tiene esa mente de Cristo, puede ver eso y no ve nada. Pero está todo tan colocado bien. Ahí está la palabra, siendo colocada bien. Estaba servida en bandeja de plata, como dicen, el alimento, para que caiga bien al estómago. Está bien digerido esa palabra. Palabra, mensaje sólido, maná sólido, pero bien desmenuzado. Y le damos gracias a Dios por ese hijo, palabra, que ha estado trayendo toda esa revelación. Y es el Espíritu Santo el que lleva a cabo eso. El hombre no es nadie. El que está en el hombre es el grande. Ese es el que está llevando a cabo esa obra. Así es la forma en que Dios ya lo ha tenido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Todo en el común del pueblo. Así que hijos e hijas de Dios, sigamos conquistando nuestra tierra, que es nuestra, nos pertenece y no hay quien nos la quite. Así que adelante sirviendo al Señor todos los días de vuestra vida con temor y temblor, conscientes que ya nos queda poco tiempo y lo importante es que hemos identificado esa palabra como madre, como la madre, unilla. Miren, hay un lugar aquí en el libro de citas, vamos a ver, por aquí en la página de las letras, vamos a ver aquí, está en este lado de acá. Hay un lugar donde él habla, míralo aquí, la 9b, la página, la párrafo 84. Y si la naturaleza ha provisto una forma para que un niñito conozca a su madre de la cual ha nacido, ¿cuánto más a un hijo de Dios que es nacido por el Espíritu de Dios? Él conoce a su mamá. Él conoce porque fue nacido de la palabra y comprende la palabra. Póngalo en un lugar extraño, él ciertamente estará fuera de lugar, fuera de lugar. Él se saldrá de allí tan pronto como pueda. Miren, él escribe, la madre es igual la palabra. La palabra es igual la madre, escribe al lado. Ahora miren, hay otro lugar aquí, también
Vamos a ver este sí último y ya. Miren, en la 1282 dice, nosotros no somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser los hijos de esta edad a través de la preñez de la palabra de Dios, para parir un hijo de esta edad, el hijo semilla. Y arriba escribe, hijo de la edad de la palabra, es igual, el hijo simiente. Y dibuja una piedra angular y la flecha de la piedra angular. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. El hijo simiente. El hijo de la edad de la palabra es igual, el hijo simiente. Vamos a ponerle ese tema para esta ocasión. El hijo de la palabra, el hijo de la edad de la palabra es igual, el hijo simiente. Que Dios les bendiga y les guarde. Y es un alivio. Se siente cuando se da algo que Dios ha traído, porque viene luego más cosas y Dios nos sigue alimentando y dando a conocer lo que Dios está haciendo en este tiempo. Que Dios les guarde y les bendiga y nos ayude a estar siempre en línea con la palabra y que Él sea el que nos ciña y que esté siempre con nosotros Él, y que cuando hablemos lo que Él desea que hablemos, y cuando callemos, nos callemos para que no hablemos lo que no quiere que se hable. Pero lo que el pueblo necesita, eso, que lo hable sin limitaciones, para que siga dándonos ese poder transformador en nuestras vidas, siga Él transformándonos todo el tiempo, no deformando. No escuche cosas del enemigo deformador. Si le presta oído a eso, recuerde, comenzará a deformarlo. Y eso es muy peligroso. Siempre se lo he dicho. No le preste oído al deformador. Y ya sabemos quién es. Es el diablo. Mejor préstele oído al transformador, que es el Espíritu Santo en este tiempo final. Que Dios les guarde y les bendiga y ya estaremos. Mire, se quedó pendiente. De aquí había un lugar, pero ya lo dejaríamos para otra ocasión. Lo traje por si acaso, pero es que hay un lugar aquí donde habla de la palabra, del atributo. Vamos a leerlo. Página 14 dice, note ahora su atributo. Entonces el atributo, entonces el atributo fue primeramente Dios, el pensamiento. Todo el atributo mismo es uno, sin ser expresado. Entonces cuando Él expresó secundariamente, el Señor entonces la palabra. Él se hizo entonces la palabra. Aquí Él escribe pensamiento, atributo, séptima dimensión. Palabra, expresión, sexta dimensión. Ahora vamos para el tercero. Y entonces la palabra fue hecha carne, habitó entre nosotros. San Juan, el primer capítulo y el primer versículo. Y entonces escribe carne, materia. Primera a tercera dimensión. Ahora, dice, ahora esto es en el principio, pero antes del eterno. Note, en el principio era la palabra. Cuando el tiempo comenzó era la palabra. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado. Fue palabra, vean, durante toda la dispensación de la gracia. Ahí fue hablado esa palabra. Luego al final fue hablada la palabra sobre esa virgen. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión de la palabra. Ahora estamos llegando a donde Melquisedec está. Eso es esta persona misteriosa. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y entonces el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Guarden eso allí ahora. Noten, su primer ser fue espíritu. Dios, sobrenatural. Escribe Pilar de Fuego. Bien, el gran eternal. Segundo, Él empezó a formarse a sí mismo hacia carne en una teofanía. Se llama la palabra un cuerpo. Entonces, este es el estado en que Él está cuando Él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec.
Él estaba en la forma de teofanía. Escribe Melquisedec, teofanía. Él era la palabra. Una teofanía es algo que no se podía ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, todavía no se puede ver. Pudiera estar aquí mismo ahora. Lo que hablamos al principio es exactamente como televisión que está en otra dimensión, pero personas están pasando por este cuarto ahora cantando. Hay colores también, pero su ser eterno está sujeto a 5 sentidos. Y ustedes están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por una transformación por televisión. Ahora, fue el Espíritu Santo en medio de la iglesia, pero no lo podían ver. No podían tener compañerismo con él. Estuvo por medio de la iglesia durante las 7 edades de la iglesia. Por eso él decía, cuando este Espíritu Santo que tenemos, para poder tener compañerismo con ese Espíritu Santo, que él dijo allí, cuando se encarne la persona de Jesucristo, ahí tendríamos entonces el compañerismo del Espíritu Santo encarnado en un hombre. Antes no se podía tener ese compañerismo. Ahora allí estaba Melquisedec con Abraham, el que le sirvió pan y vino. Vean, y él le dio allí la Santa Cena. Por consiguiente, en este tiempo final, ¿qué le estaría dando Melquisedec, Elohim, a sus hijos? La Santa Cena, el maná escondido, la palabra transformadora, la cual día a día nos está transformando. No fue por medio de la palabra y alrededor de la palabra que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos. Pues entonces ese maná que le estaba sirviendo Melquisedec era un poder transformador. Y ese poder transformador es el cual hoy Elohim nos está dando a conocer a sus hijos y nos está transformando desde adentro hacia afuera. Cuando él dice, no en balde dice el pelo canoso se irá. Pues sí, estamos comiendo ese poder transformador. Las arrugas cesarán, todo será cambiado en un momento. Gloria a Dios, bendito el Señor para siempre. Y es el Hijo simiente, el Hijo palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y ya nos veremos ahorita a las 10 para continuar esta línea. Lo que es la palabra transformadora en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, el cual nos está transformando día a día. Y algún día diremos, valió la pena ese alimento, es tan bueno que miren, llevamos ya tantos años. Y miraremos el calendario, oye, pero lleva ya tantos años, ya no son 40 días nada más de aquello que comió Elías, ahora es algo eterno. 1000 años, uy, todavía igualito, no te ha salido en una cana. Es el poder transformador que Él nos estuvo dando y que ahora vemos los resultados. Así que no se preocupe, vale la pena seguir con luchas, con situaciones, para no decir problemas. Pero si lo decimos, pues, con situaciones, con personas que nos persiguen. Miren, aún con la apretura que va a venir, que sabemos que va a venir, nada nos puede apartar de esa bendición tan grande que Dios al final nos va a dar. Así que vale la pena sufrir, vale la pena luchar por todo lo que Dios nos va a dar. Pues mire, eso sería un granito de arena comparado con todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que Dios les bendiga y les guarde, valientes guerreros del Hijo de David en este tiempo final, con ese Hijo palabra. Que Dios les guarde y les bendiga, y hasta las 10 de la mañana, Dios mediante. Ya mismo estaremos corridos. No tendríamos ni tiempo para esto, de tanta gente que estará llegando. Miren cómo está el mundo. Y cada vez se va a poner cada vez la cosa peor. Miren, ya lleva cuántos días de depresión, porque es una depresión, eso que está pasando en Norteamérica. Creo que es los días que más, o el tiempo que más se ha extendido un cierre así. Y el hermano Branham dijo que viene una depresión, una apretura, todo eso, una escasez. No tan solo de pan, dice, sino por la palabra, pero también en la parte humana y en la parte del reino de los gentiles, todo va en picada. Porque ahí es donde esa piedra no cortada de mano le irá en la cabeza de esa imagen que vio ayer el rey Nabucodonosor, en donde la piedra no cortada de mano hiere en los pies de hierro y de barro cocido y desmenuza, que es la etapa en donde estamos ahora, en el reino de los gentiles. Pero porque la iglesia novia está en la etapa de oro, la edad de piedra angular. Pero el reino gentil está en esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido, esa segunda etapa. Primera etapa fue allá en el
tiempo de Jesús. Y estamos ahora en la segunda etapa de ese imperio romano. Ahora todo va a ir entrando y siendo establecido ese reino por la palabra hablada. Miren, se habló unas palabras allá en Bolivia hace un año y una hermana me lo envió ayer. Ayer creo que fue el día que, o ayer o el viernes, el día que asumió el poder ya el nuevo presidente, y ella me envió eso fue, miren, el 10, eso es octubre del 2024, el 20 de octubre del 2024, allá en Santa Cruz, Bolivia. Y miren, ahora ¿cuándo fueron las elecciones allá? En octubre, finales, por ahí. Miren, un año después, pero miren las palabras que yo hablé allí. Que Bolivia sea libertada de toda cosa contraria, política, religiosa, toda enfermedad y toda cosa. Bolivia sea delante de Dios un ejemplo para el mundo. Que vean que son obedientes y que cuando Dios habla, ellos se humillan. Y eso fue hace un año. Y vean, el pueblo boliviano allí hizo una buena elección con este presidente. Y ya quiere tener buenas relaciones con Israel también. Y todo eso es fruto de la palabra hablada. Y cada vez se va a ir viendo cosas que se hablen y que van a cumplirse. Como Venezuela, que va a ser libertad. Y eso está a punto de caramelo. Y de alguna forma se va a llevar a cabo. Y si Dios tiene que mover la potencia más grande para hacerlo, mire, ahí está moviéndose para eso que fue hablado. De alguna forma va a salir. Ahora todo eso lo vigilamos, porque lo que está llevándose a cabo es esa manifestación de los ángeles segadores, es el ministerio de Moisés y Elías, donde ellos están llevando a cabo esa obra, porque Elías es un mensajero para todas las naciones, el ministerio de Elías, y está el ministerio de Moisés, un mensajero dispensacional, cubre toda la dispensación, un mensajero para los hebreos. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga, y ya nos vemos ahorita. Hasta luego, Dios le bendiga. Buen provecho del alimento espiritual y buen provecho del alimento físico. Hoy como que vinieron preparados. No hubo nadie por ahí que el domingo había alguien que estaba, que me voy. No, pero siempre es bueno echarse algo al estómago, porque para las madrugadas, sí, la tensión también, pero que Dios nos mantenga fuertes y saludables, y siempre echarse algo al estómago, porque estar de pie a esta hora, no muchos pues no están acostumbrados de seguro y pueden marearse por algo, le baja el azúcar o algo, y hay que tener cuidado que se vayan a dar un golpe. No queremos eso, más bien lo que deseamos es que estemos aquí en este compañerismo, estos minutitos, y así poder vernos, saludarnos de cerquita y poder disfrutar de lo que Dios nos está trayendo. Y ya llegará el momento en donde no nos separaremos nunca. Y aunque ahora, pues donde quiera que va ese jinete, ustedes van. Estaremos saliendo esta próxima semana, será un viajecito ahí un poquito duro. Vamos a Ecuador, de Ecuador pasamos a Perú, de Perú pasamos a Chile, y en Chile vamos a estar en varios lugares, en el centro norte por ahí, después volamos hacia el sur, allá en Concepción, el último domingo, y ya luego regresamos, pero son como 10 días o más, donde estaremos casi todos los días hablando. A Panamá vamos a estar también, comenzamos con Panamá, teniendo una actividad, llegamos en la mañana, ahí tenemos la actividad, en la noche cogemos un vuelo, y en la noche cogemos un vuelo para Ecuador. Luego tenemos una actividad el viernes, tenemos sábado y domingo, luego el lunes se viaja a Perú,
Luego en Perú tenemos la actividad un martes, creo que es. Luego el otro día salimos a Chile. Allá hay actividad jueves con Patricio. Allá después viernes estamos en Valparaíso. En la mañana, en la tarde viajamos hacia Concesión. Sábado hay reunión. Domingo también. Y en la noche salimos para acá. Ya no he ido ya. Pero así como vamos, regresamos mejor. Porque es la palabra la que nos sostiene y es la que nos da fuerza para seguir. Y Dios ha permitido que la tercera etapa viaje, porque la tercera etapa es el séptimo sello. Y el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y les dé la misma fuerza y poder que le dio el ángel allí a Daniel. La misma fuerza que le dio también a Juan. Y en Juan estamos representados. Y en Daniel también. Y él dice que me fortaleció. Que ese toque divino toque a cada hijo de Dios y al instrumento también. Para que les dé fuerza a todos para seguir adelante rumbo hacia la tierra prometida de nuevo cuerpo. Y Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Y los amo mucho de corazón, con sinceridad de corazón. Los amo y lo mismo que yo deseo para mí, lo deseo para ustedes también. Amén. Dios les bendiga.